A lo largo de la historia mundial ha habido un creciente número de crisis financieras y las mismas se han repetido de forma cíclica. Momentos críticos en las bolsas más importantes han desencadenado en austeridades en muchos países. El estallido de las burbujas económicas ocasiona muchas dificultades. Estas son cada vez más grandes, expansivas y contagiosas. Es importante conocer los factores que han provocado las crisis en el mundo, así como las consecuencias que éstas conllevan. En el desarrollo de este video te lo explicaremos. La Gran Depresión fue una crisis que duró alrededor de 1929 a 1939. Se caracteriza por ser una década de aumento de desempleo y un gran descenso de la producción de bienes propios. El 29 de septiembre de 1929, la producción agrícola estadounidense alcanza su cota máxima. Comienza a ir a la baja, pero no se percibe una amenaza. El 24 de octubre, el mercado cae en un 9%. 5 días después, el día conocido como Martes Negro, se venden más de 16 millones de acciones. Las ganancias se evaporan, los especuladores caen en la ruina y algunos cometen hasta el suicidio. En el año de 1930, las empresas comienzan a cerrar por liquidez o a congelar sus inversiones. Las exportaciones descienden y existe un efecto contagio en Europa. Los precios agrícolas se hunden en un 50% en tan solo 3 años, por lo que la producción también se reduce a la mitad. Esto ocasiona que las familias del campo perdieran sus granjas y comenzaran a emigrar. El incumplimiento de pago pone en crisis a los bancos. El número de bancarrotas de los mismos alcanza proporciones epidémicas en el año de 1931. Más de 2.000 bancos y miles de millones de dólares son perdidos. Con la llegada de Roosevelt al gobierno se logra el New Deal. En este se establece que Estados Unidos salga del patrón oro. Se crea una nueva ley agrícola y el dólar logra inflarse. En 1933 se funda la Agencia de Recuperación Nacional. Esta fue encargada de estabilizar el sector industrial y aumentar los salarios de trabajadores. A pesar de ello, este fue el peor año de la depresión, pues el 25% de los trabajadores se encontraba en paro o haciendo huelgas, y el Producto Interno Bruto fue 30% menor al del 29. En 1935, el Congreso solicita dinero y se crea la Agencia de Fomento de Obras Públicas. Para fines de la década, casi 7 millones de desempleados habría conseguido trabajo, por lo que los sindicatos aumentan. El consiguiente recorte del gasto público contribuyó a la reaparición de la depresión a finales de 1937. La bolsa volvió a hundirse y el desempleo llegó a alcanzar en 1938 el 19% de la población activa. En 1940, la economía se reactiva por el aumento del gasto público en programas de ocupación. Gracias a la Segunda Guerra Mundial, el país tuvo un crecimiento sostenido y retornó a la prosperidad. Se preparó invirtiendo en defensa para la guerra, aumentó la producción y el empleo, basó su economía en el consumo, y esto, la expansión del comercio internacional, ayudaron al desarrollo económico de Estados Unidos. Crisis de Argentina. En 1989 sufre una hiperinflación de 3.079% por un impago en su deuda pública. Llegando Carlos Menem al poder, este intenta bajar la hiperinflación en 1990, reduciéndola a 2.314%. Esto debido a la ley de convertibilidad que le puso alto a la hiperinflación, que significaba un peso argentino sería igual a $1. Debido al tema de la hiperinflación de 1989 a 1990, todos decidían abrir sus cuentas en dólares, dejando de lado el peso argentino. Por requisito de ley, todos los bancos tenían que tener reservas en dólares por si los usuarios querían retirar su dinero en esta divisa. Es cuando se entra en una burbuja, ya que estos no contaban con tantos dólares, por lo que tomaban la decisión de un préstamo para poder mantener el valor de 1 a 1, esto causando el aumento de la deuda externa. Para 1991, la deuda llegaría a 61.300 millones de dólares y para el 1999 llegaría a 146.200 millones de dólares. Debido a esto, la banca privada deja de prestarle a Argentina y recurre al Banco Mundial y a la FMI, los cuales siguieron prestando dólares. En 1999, llegando Fernando de la Rúa a la presidencia, hubo una reestructuración de la deuda, en donde los plazos de vencimiento fueron alargados. La FMI pide al gobierno argentino que devalúe su moneda.
Ya que el gobierno no quiso devaluar el peso argentino debido a que los ahorros de muchas personas se verían afectadas, las líneas de crédito para Argentina se le cerraron en todo el mundo, así que el Banco Central decidió gastarse las reservas de dólares, las cuales en 1999 serían de 35.000 millones de dólares, para el 2001 llegando a 17.000 millones de dólares. En 2001 se fue testigo del mayor incumplimiento en el pago de la deuda externa en Argentina. La economía se contrajo en 1% en 2001, el desempleo alcanzó el 25% y las cuentas bancarias permanecieron congeladas. En diciembre del 2001, sucedió los pagos de la deuda externa, alcanzaban a 141.000 millones de dólares. En 2002, la economía tuvo una caída del 8%. Esta deuda impulsa al alza la tasa de interés. La devaluación de la moneda permitió proteger el mercado interno y estimular la exportación, la creación de empleo y mejoró las expectativas de los agentes económicos. A fines del 2012 se detuvo la formación de activos en el exterior, es decir, la fuga de capitales. La crisis del peso mexicano se dio en el año de 1994, donde el gobierno de México devaluó el peso en un 14% frente al dólar, lo que provocó una estampida para vender pesos, bonos y acciones mexicanas. En 1995, el peso llegó a devaluarse frente al dólar en un 40%, lo que obligó al Banco Central a dejar flotar la moneda. Dado esto, el gobierno de Clinton, con apoyo del Fondo Monetario Internacional, armó un paquete de apoyo por 53.000 millones de dólares. Dado la fuerte posición del Congreso, el grupo de los 7 países más industrializados terminó apoyando con un fondo de 50.000 millones administrado por el Fondo Monetario Internacional. En el año de 1997 hubo cambios fundamentales que experimentaron las economías de la región. Pasaron de ser exportadores de productos agrícolas a importadores de insumos y tecnología. Los bancos y empresas endeudadas a corto plazo en dólares y yenes enfrentaban insolvencia financiera, lo que generó fugas de capitales. Uno de los primeros países en verse afectada su moneda fue Tailandia, alcanzando un déficit del 8% de su PIB, obligando al Banco Central a invertir directamente en el mercado, con base en sus reservas. Incluso consiguió dólares con los bancos centrales de países vecinos. Gracias a esto, perdieron 23.000 millones de sus reservas. También subió la tasa de interés como una forma de evitar las salidas de capitales. Sin embargo, en 1997 tuvo que dejar flotar su moneda, llegando a depreciarse alrededor de 38%. La crisis se extendió a otros países aplicando un efecto contagio, generando ataques especulativos. La crisis asiática se transformó en recesión regional con la caída de la actividad económica que se tradujo en una menor demanda mundial por los principales productos. Crisis rusa del 98. Fue una culminación de un proceso de deterioro continuo de la economía rusa. Para financiar los déficits presupuestarios se emitieron bonos del Tesoro ruso a corto plazo, por lo que los bancos comenzaron a subir las tasas de interés en rublos. Debido a la crisis asiática, los ingresos por exportaciones bajaron y el precio del petróleo también, por lo que el tipo de cambio perdió confianza en su estabilidad y la deuda creció rápidamente. La moneda operaba en una banda de flotación. Cuando el tipo de cambio tocaba límites, el Banco Central ruso compraba y vendía rublos, basándose en sus reservas de monedas extranjeras y oro. Los ataques de especuladores contra el rublo ocasionaron que las tasas de interés alcanzaran un nivel del 150%. Existió una fuga de capitales, se vendieron títulos y acciones y el mercado se desplomó. El 7 de agosto el Banco Central anunció que la posición de sus reservas cayó en 800 millones de dólares y también expuso que se emitirían bonos en monedas extranjeras para ayudar a pagar. De 1997 a 1998, el índice de precios al consumidor pasó del 11% al 80%. El 13 de agosto, el ministro de Finanzas anunció que era inevitable la devaluación, informó la moratoria de su deuda y el aumento en la banda de flotación del rublo. Fue hasta 1999 cuando el rublo logra estabilizarse.
Crisis brasileña, 1999. En 1995 se comenzó a utilizar el endeudamiento para estabilizar el valor de la moneda. El plan real estaba basado en un tipo de cambio fijo, y si bien redujo rápidamente la inflación, provocó una revaluación del real afectando el comercio exterior y por ende el crecimiento. También las tasas de interés eran elevadas y la deuda pesó fuertemente en las cuentas fiscales. El gobierno no fue capaz de resolver el déficit de cuenta corriente que llegó al 8% del PIB. Fugas de capitales que llegaron a los $40,000 millones en 1998. A fines de ese año, el gobierno llegó a un acuerdo con el FMI, quien brindó un apoyo por $41,500 millones con el compromiso de implementar un programa que incluyó un ajuste fiscal, restricción monetaria y privatización de las jubilaciones. El acuerdo no logró evitar la devaluación del real. En enero de 1999, que pasó de $1.21 a $1.32. Con todo, evitó que el país entrara en default. El tipo de cambio se deja flotar frente a las principales monedas de uso internacional. Crisis subprime. La crisis hipotecaria del 2008 tuvo origen en Estados Unidos y surge como consecuencia de la mala gestión del crédito realizada por los bancos, pues cuando la Fed bajó la tasa de interés debido al ataque terrorista del 2001 de 6% a 1% entre el 2001 y el 2004, provocó que los bancos hicieran una extensión del crédito hipotecario, otorgándolo incluso a personas que tenían una alta probabilidad de impago, y a estas hipotecas de alto riesgo se les llamó subprime. Los bancos decidieron vender estas hipotecas riesgosas ofreciéndolas como respaldo de un nuevo instrumento financiero a inversionistas, prometiéndoles muchas ganancias. Y para lograr venderlas los empaquetaron con otras de mejor calidad para que fueran percibidas como una inversión atractiva, siendo estos los CDOs. Por su parte, las calificadoras fueron corruptas al calificar estos instrumentos como buenos por tener una parte de calidad. Por otro lado, los especuladores comenzaron a adquirir las permutas de incumplimiento, es decir, si la gente dejaba de pagar sus hipotecas, ellos ganaban un interés, y era algo que los bancos creían imposible. Pero al aumentar la demanda de hipotecas, la inflación subió, y por ende la tasa de interés también, por lo que las personas dejaron de pagar sus hipotecas. Cuando esto sucedió, el precio de los CDO se cayó e inversionistas de todo el mundo se vieron afectados. La gente se quedó sin casa, los bancos quebraron, hubo desempleo y surgió así un efecto contagio. Crisis de Grecia. Uno de los países afectados por el efecto contagio de la crisis subprime fue Grecia, pues la gran recesión provocó un debilitamiento estructural de la economía griega y de la confianza de los acreedores del país. Esta desconfianza creció aún más cuando se reveló que desde el 2000 los datos sobre los niveles de la deuda pública y el déficit presupuestario eran inexactos y se habían maquillado con ayuda del banco Goldman Sachs, por lo que se desplomó la bolsa de Atenas. Tiempo después, el país recibió un rescate financiero por parte de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, denominados en su conjunto como la Troika, quienes los condicionaron con un programa de ajuste macroeconómico, implicando recortes en el gasto y empleo del sector público, aumento de impuestos, privatizaciones y cambios estructurales, lo que trajo consigo desempleo, bajas salariales y afectación en la economía. Como esta economía, hubo muchas otras afectadas, tal es el caso de Japón, de España y otros lugares de Europa.